Entonces, en el primer lado, que es el lado de la demanda, ¿qué hay de novedoso? La asignación universal por hijos, la fijación de un piso muy alto para el aumento de los docentes y los aumentos a los jubilados. Para mí son esos tres elementos muy fuertes que actúan sobre la demanda efectiva. Eso es una medida que puede garantizar en 2010 un crecimiento de 4 o 5 puntos. Pero si uno quiere que ese crecimiento se mantenga como ritmo en los años siguientes, tiene que bajar la tasa de interés, tiene que avanzar el desendeudamiento, tiene que bajar el riesgo país, y todo eso se entiende que es una condición básica para que crezca la inversión privada y vaya reemplazando la inversión pública. ¿Se entiende? O sea, nosotros no podemos pretender que la economía siga creciendo a partir de un gasto público que crece 37% anual. Pero tampoco podemos creer que la economía puede crecer cuando la tasa de inversión es del 20%, como vamos a ver en un ratito, o cuando la tasa de ahorro es del 30% o del 28%, o sea, tenemos 8 puntos que se van hacia el ahorro externo. Entonces, para corregir todas esas cosas, un punto de partida insoslayable era resolver el tema de la deuda a corto y a mediano plazo. A corto plazo, garantizando el pago a los acreedores, para lo cual había que utilizar las reservas. A mediano plazo, resolviendo el tema de la holdouts y del Club de París. Y a largo plazo, haciendo que esas decisiones confluyeran a una recuperación de la inversión privada. Ahora, ese es un combo de medidas de política económica que es imbatible políticamente. ¿Cómo la oposición quiere dejar pasar de largo un conjunto estratégico de ese tipo? Yo no sé si acá hay un plan o no hay un plan, la verdad que me importa poco. Pero lo cierto es que no había una opción estratégica mejor, o que no hay una opción estratégica mejor. Y creo que eso es lo que explica toda esta batalla, todo este comportamiento mediático, etc. Y creo que, afortunadamente, los pasos que están ocurriendo están mostrando que esa tendencia se fortalece. ¿Cómo es la forma de derrumbar estas dos alas de política económica? La política de ingresos, salarios, jubilaciones, asignación por hijo, por medio de la inflación. La política de mediano plazo en materia de formación de capital y trabando todo lo posible las medidas dirigidas a resolver el tema de la deuda. Si se consigue que la inflación se coma la asignación por hijo o se coma los aumentos a los maestros, va a haber tensiones sociales muy fuertes. Si se consigue que la Argentina no pueda usar las reservas, que tenga que ir al Fondo Monetario primero para poder hablar con el Club de París, y la negociación con los holdouts quede empantanada, también se posterga la sustentabilidad del crecimiento a mediano plazo. Esa es claramente la estrategia de la oposición. Lo que pasa es que no está explicitada, mientras que la primera está explicitada, y creo que más o menos es como la describo, la otra no está explicitada. Y en gran medida la gente acompaña mucha gente acompaña ese mensaje mediático sin entender que atrás, creo yo, están estas cosas. Puedo estar equivocado y me gustaría discutirlo con ustedes. Y acá viene un poco el otro temita que quiero centrar, es el famoso tema de la inflación. Acá también me parece que hay dos brazos que funcionan. Por un lado, el gobierno no ha logrado corregir sustancialmente el tema de la distribución de ingresos. Por lo tanto, hay sectores, ya lo hemos dicho otra vez, de la población, de ingresos medios e ingresos altos, en condiciones de convalidar cualquier aumento de precios en el área de servicios. La semana pasada, el profesor de gimnasia que me cobraba hasta octubre del año pasado 120, dice, no, son 180. Bueno, acá está. El tipo que cuida el coche a la otra cuadra de la cancha cobraba 5 pesos, pasa a cobrar 10. El peluquero que cobraba 30 pesos, me acabo de comprobarlo hace pocos días, pasa a cobrar 40.
¿Cuál es el criterio por el cual pasa eso? Lo que ocurre es que todas esas personas están en condiciones de atender ese gasto, tienen excedentes. Si a eso le añadimos los aumentos salariales y de jubilaciones y el ingreso universal, también es capacidad de pago que se lanza sobre el mercado y convalida aumentos de costos que no tienen explicación alguna. Y creo que la explicación de la inflación, puedo estar equivocado, no es un problema monetario, no es culpa del desequilibrio fiscal, porque no lo hay, sino que es consecuencia de lo que pasa con la estructura de costos. O sea, la combinación de la inequidad distributiva con fuertes distorsiones en la estructura de costos hace que, por un lado, estas distorsiones en la estructura de costos tiren arriba los precios y que la inequidad distributiva convalide, por la forma en que se distribuye el poder adquisitivo, esos aumentos de costos. Entonces ahí también, otra vez, la única forma de corregir eso es por la vía de la acumulación de capital, por la vía de la inversión, que aumente la eficiencia de la economía y aumente la oferta. Ustedes tienen, por ejemplo, la vieja teoría nuestra de los componentes de costos, que aquellos productos que están en todo el proceso de manufactura alimentaria han crecido más que el promedio. Los precios mayoristas, a nivel general, tomando enero del 0,3 como base, crecieron 80%. Los metálicos, entre los cuales está la hojalata, por ejemplo, que fue muy utilizada en toda la producción de alimentos, crecieron 122%. Y los plásticos, entre los cuales están el trapague, esas cosas, crecieron casi un 90%. O sea que dentro de la estructura de costos, yo lo hemos dicho un montón de veces, hay un pequeño núcleo de empresas que actúan en condiciones monopólicas que inflan los precios permanentemente. A eso se le suma las distorsiones que hay en el mecanismo de comercialización y a eso se le sumó, que es muy importante, el problema de los productos cárnicos. En todos los casos es un problema de formación de capital. Una vaca es como una máquina de herramienta de un alto horno, requiere 3-4 años desde su instalación, desde que se decide la inversión hasta que madura. Entonces, la caída en el stock ganadero, que tiene una explicación en la cual podemos entrar, el desarrollo del feedlot y demás, determina que la oferta de ganado sea incompatible con la convalidación del poder de compra para comprar productos cárnicos. Y eso se corrige aumentando el stock ganadero, lo cual requiere inversión en ganadería. Y el hecho de que tengamos un monopolio absoluto en la producción siderúrgica, en la producción plástica, también se corrige con estímulo a proyectos alternativos. Todos esos sectores ahora están trabajando con 30-40% de capacidad ociosa, más de 30%. Eso se va a consumir en 1 año y medio aproximadamente. O sea, entre 1 año y medio se va a ver los efectos de los retrasos en materia de inversión. Ahora, la única forma en una economía como la actual, o la Argentina, que tenemos de que se recupere el proceso de inversión, una de las fundamentales es que se recuperen las condiciones para que baje la tasa de interés. Y la baja de interés puede bajar por 2 cosas: porque se corrijan todos los problemas del endeudamiento y porque tengamos un banco central que no se dedica a cuidar la cotización del dólar, sino que hacer que la banca privada se comprometa con los procesos productivos. Y de mi punto de vista creo que ese es el núcleo duro del problema que tenemos. Resumiendo, tenemos 30% de ahorro, solamente invertimos 20% del ahorro. Pagamos tasas de interés que son 10 puntos superiores a las internacionales, entonces no lo podemos modificar eso si no se modifica el tema del endeudamiento. Y precisamos instituciones que presionen para que la banca privada deje de hacer negocios de corto plazo y empiece a financiar proyectos productivos que existen en gran cantidad.